Fíjense que lo acabamos de leer, no lo van a creer, pero ayer me dediqué a leer el libro de las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Me di cuenta que el libro es bueno, pero más bueno de lo que se imagina. Porque, fíjense, llegan 400, este año que fue cuando menos cuentos llegaron, fueron 460. En los años anteriores, 500 y pico y demás. Ahora, leerlo, fueron 3 semanas de estar leyendo cuentos de mi parte. Los otros son 3 jurados. Este año fue Julio Rodríguez y otro el señor Loaiza, que me da la impresión de que no leyó mucho. Eso no me vuelve a pasar. Pero, digo, es ganarse un enemigo, ¿verdad? Bueno, ya a estas alturas de mi vida lo mismo me da. La verdad. Pero miren, no me vuelvo a pasar por esto. Yo creo que todo autor, por novel que sea, que mande un cuento, tiene derecho a ser leído. Entonces ustedes comprenden que entre 411 cuentos, no los podía yo leer todos. Pero yo leí 150 y los otros restantes se repartían entre ellos 2. Will Rodríguez sí lo leyó y el cuento que me entregó era bueno. Ahorita en este momento no lo tengo presente. Pero el otro, sí, lo que ustedes escogieron estaba bien. No leyó un solo cuento, no mandó. Y yo, como insistí, entonces mandó 3 pésimos cuentos. O no sabe de cuento, o no leyó nada. Cosa que me indignó profundamente. Y hablé con la secretaria de Cultura del Estado y me manifesté, ahí no dije nombres ni mucho menos, ni dije las cosas tan claramente como aquí, porque Mérida es una tierra que yo adoro, pero es muy chismosa. Sí, es cierto, todos se saben 5 minutos. Entonces no quiero, mover demasiado las aguas, pero dije, mira, yo creo que el próximo año vamos a elegir jurados muy reconocidos como críticos literarios, para que no haya ni sospechas de que quisimos dar a un amigo un cuento, ni haya críticas, ni haya nada por el estilo, y que todos vean. Y le dije, a ella sí le dije, yo creo que uno de los lectores no leyó, cosa que no había pasado antes. Pero bueno, ya uno va teniendo su colmillo. Ahora, ustedes saben que yo nací en Veracruz casi por accidente, pero de familia yucateca. Debo decir que en mi estado natal nunca me han dado el menor reconocimiento, el menor estímulo, nada. En cambio, Yucatán ha sido muy generoso conmigo, lo que tú dices. En Veracruz, un notario me pidió que fuera yo partidaria de una asociación, acepté, iba cada mes, de 30 gremiados, como, no sé, soy trabajadora para las cosas que me comprometo a hacer. En poco tiempo eran ya 300, pero además gente de mucha calidad, directores del Ibero, se dieron conciertos en la parroquia, se hizo un cineclub. Total que en un año fue un verdadero éxito. Al cabo de ese año me dice amigo, es mi amiga, ay Beatriz, fíjate que tengo mucha pena, pero el señor Chedraui quiere ser el director, pero tú te quedas como directora cultural, ¿no? Dije que se ocupe él. Lo hacía yo nada más por mi estado y le di las gracias y dije que bueno, porque ya no tengo que viajar cada mes. Pero ese Veracruz ha sido así, en cambio Sinaloa, San Luis, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México, Yucatán, algunos otros, Tabasco, que me nombró Poeta de América el año pasado.
Dije, pero si yo no escribo poesía, ¿verdad? Dije, no, sí escribes poesía. Ya sabes. Digo, estando ahí en Carlos Pellicer, caray. Se me quitaba por el cuero, ¿verdad? Y dije, bueno, pues muchas gracias. Muy monos. Y así, Sinaloa también me dio un premio con el que pude comprar un coche. Ese sí fue un muy buen premio. Pero tuve la sorpresa tan agradable de que a la hora de subirme al avión estaba nuestro amigo Porfirio Romo. Me dijo, no, yo no te iba a dejar sola a Culiacán. Resulta que Culiacán es rete bonito y la universidad también, y ahí no hay ni una pinta en las paredes, pero luego supe que está en poder de los narcos, que son los que lo cuidan. Ahora, pasó? ¿eh? Con razón. Bueno, entonces fíjense, yo soy muy afortunada en la vida, tengo gentes así encantadoras cerca, no sé por qué, que Ángel me protege, pero he tenido la fortuna de conocer a dos grandes cuentistas internacionales. A uno, José Luis Borges, y el otro, Julio Cortázar. Sí, fíjate, qué maravilla. A Borges lo conocí muy chistosamente porque cuando yo era muy jovencita y era católica, apostólica y romana, pagué un desayuno para un niño en una cosa que había que era bonos del ahorro nacional. Empecé a pagarlo con mi primer trabajo, en fin, convencida como estoy todavía, eso sí, de que hacer el bien sin mirar a quién es lo que uno debe hacer. Y de repente mi mamá y mi hermano suben y me dicen, oye, ¿qué crees que pasó? Yo, no me digan nada porque se acababa de morir mi papá y eran unos desastres horribles en mi casa y todo. Por favor. Estaba yo segura que era alguna noticia catastrófica. No, es cosa buena, pues ¿qué pasó? Te sacaste 25,000 pesos en bonos del ahorro nacional. Entonces, con esos 25,000 pesos, logré que una amiga me acompañara a pagar sus gastos y nos fuimos a la Argentina, bueno, a Brasil, a algunos lados, pero sobre todo mi intención era llegar a Buenos Aires. Ya bueno, llegué a Buenos Aires, mi amiga también estudiaba letras, le dije, ¿quieres conocer a Borges? Me dijo, sí, claro que quiero, pero ¿cómo? Vas a conocer. Lo que es tener 23 años, ¿no? 22, 23 años. Entonces, lo vas a conocer, vas a ver que sí. Fuimos a una librería como esta, compramos todo lo que había de Borges y luego yo compré una grabadora porque no quería llevar cargando. Entonces llevé y compré la grabadora y todo. Entonces llegamos a la calle México, a la biblioteca de Buenos Aires, y hagan de cuenta, Borges estaba en el segundo piso, donde había una mesita como de H&M Nacional, ¿se acuerdan de aquellas mesas de metal? Y allí había una secretaria. Entonces yo llegué toda desparpajada y le dije, señorita, ¿está Borges? Y me dijo, el maestro no está. Pues sí está detrás de esa puerta. Dígale que soy una mexicana, que se sacó una lotería, que no conozco París, que no conozco Cairo, que estaba yo, no conozco a la India, ni Egipto. Y en ese momento abrió Borges la puerta. Lo primero que me dijo fue, es usted muy joven. Y dije, no tanto, maestro, tengo 23 años, creo. Entonces él vio al hombre. Entonces me pasó a un salón, mi amiga se quedó así, estupefacta. Me pasó a un salón donde había una mesa de roble. Empezó, ¿sabe usted el cuento del el judío que enterró su caudal en el jardín? No, maestro. Empezó a contar cuentos, hay cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. ¿No? Total, eso fue a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche por la ventana me di cuenta que ya estaba oscuro. Dije, ay maestro, qué pena. Le robamos toda su tarde.
no parecía parar, pero a mí me dio mucha vergüenza. Y me dijo, bueno, las cosas que me dijo y que recuerdo fue que Rufo era un genio, que López Velarde le gustaba mucho, que México era un país que había sido conquistado por la poesía, ¿se acuerdan? Con las tradiciones de Moctezuma, etc. Y que era un canaria era Juan Domingo Perón, que le había dado un nombramiento de inspector de aves, que él y esa mujer terrible. Él le dedicó un cuento muy fuerte a ambos dos. Entonces, cuando nos acompañó, era un caballero con una educación exquisita, nos acompañó muy serio hasta el, ¿cómo se llama? El elevador, que recuerdo muy bien que era como Art Deco, y ya fue bajando, y cuando ya no me se veía en la punta de sus zapatos, dijo, oye, no creas que no quiero mi país, lo amo mucho. Bueno, entonces al pisar la banqueta, recogimos nuestra cosa, al pisar la banqueta me di cuenta de que no le había yo apretado el botón a la grabadora. Fue tanto el arrobamiento de tener este hombre enfrente. Digo, sí, es muy una estupidez decir que quizá sea el hombre más inteligente que conocí en mi vida. Yo he conocido muchos hombres inteligentes. Y además, claro, lo había yo leído mucho gracias a Juan José Arriola, ¿no? Entonces, Borges decía que, bueno, luego cuando gané el Premio Nacional de Periodismo por género de entrevista, me preguntaban los periodistas que cuál era la mejor entrevista que había yo escrito. Le dije, la que no escribí. Fíjense, hacer el viaje, conseguir al hombre y no apretar un botón, no es fácil. Y tengo de haber caído en un enamoramiento absoluto, porque dicen que el amor entorpece el pensamiento. El caso es que Borges decía que él no escribía novelas porque en 5 cuartillas podía decir lo mismo un escritor que 500 páginas. Es una definición muy, muy atinada. Y luego Cortázar, a quien sí entrevisté, y sí publiqué la entrevista y me volvieron a dar otro premio por eso, pero ya no solamente con Cortázar, también con Fernando Benítez, y varios escritores. Pero Cortázar, me acuerdo que yo iba manejando rumbo a encontrarme con Cortázar en un departamento por el Parque México, y me palpitaba el corazón. Me decía Manuel, mi marido, pero ¿por qué vas tan nerviosa? Si tú ya has entrevistado a mucha gente, sí, pero nunca Julio Cortázar. Era un hombrón gigante, como el alto de Mauricio Carrera, y tenía los ojos muy separados, muy azules, y con una bondad y una bonomía. Y luego pasa que el que entrevista tiene que llegar con su tarea bien aprendida, ¿no? Entonces este hombre se dio cuenta que yo había leído muy bien sus cuentos, y claro, me dio una magnífica entrevista. Entre otras cosas, me dijo que el cuento para él se ganaba por knockout, ¿se acuerdan? Y la novela por resistencia, ¿no? Pero eso es lo que todo el mundo dice. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me pareció muy interesante, la entrevista es buena, no porque lo haya escrito yo, sino porque tenía enfrente a Cortázar, pero, por ejemplo, la tensión narrativa. La tensión narrativa. Uno, técnicamente hablando, tiene que saber empezar un cuento sin perder tiempo. ¡Pácatas! Y luego ir jalando hasta el final y lograr dar el remate. En el remate cae mucho el peso del cuento. La voltereta final es sumamente importante. Ahora, el escritor de cuentos está condenado a leer muchos cuentos. Y esto es algo que es muy importante en este libro, porque, como dijeron ya, la diferencia de temática, la diferencia, por ejemplo, Chavo
tiene cierta propensión a lo terrible, sobre todo al demonio. Y su cuento, miren cómo se llama. Se llama Postmortem, ¿no? Mauricio se encontró un estilo muy personal. Acabo de terminar su novela La vida leve, que me gustó mucho, Mauricio, hasta te iba yo a hablar, pero no tenía tu teléfono, en que se encontró un estilo en que toma personajes muy bien conocidos o leídos, aprovecha ciertos rasgos de su carácter y los mezcla entre sí con una fantasía que ya es toda suya, ¿no? Entonces es muy ameno, se lee así rapidísimo. Lo leí en una tarde tu libro. Gracias, Beatriz, muchas gracias. No, es cierto. Este hombre, el cuento que publicó César Gándara, o que mandó más bien dicho, que no hemos todavía publicado, porque fue nada más el año antepasado, ¿no? Yo cuando tuve la suerte de encontrarlo yo, porque también es su suerte dar con leer los cuentos y dar con el realmente bueno, porque entonces a partir del realmente bueno empieza uno a decir, no, este es mejor. ¿Entiende? Y no tiene uno que dudar tanto, porque es muy difícil entre 411 cuentos saber cuál es. Estoy hablando de la vez que llegaron menos, ¿no? Es muy difícil saber. Pero el de César es tan buen cuento que cuando lo leí dije, no, este no va a tener competencia. Y no la tuvo. Y luego que releí todo el libro ayer, fíjense, ya ven que soy así toda desparpajada, pero leí todo el libro. Solamente hubo un cuento que dije, ¿por qué premiaría yo este cuento? Que es muy aburrido. Y el que se debió de haber ganado el premio ese año era precisamente mi amigo Marcial Fernández, que yo no sabía que estaba concursando. Por supuesto, uno no sabe quién concursa. Si hubiera yo leído La vida leve antes, hubiera yo sabido que tú eras el animal más bello del mundo, porque tienes un estilo muy definido. Pero Marcial no había yo leído nada de él. Ahora, ¿por qué me gustó más el cuento que se gana la primera mención que el otro? El primero era un poco pretencioso, como que avanza así, diciendo, miren qué inteligente soy, no sé qué. En cambio, el de Marcial es un cuento juvenil, bueno, que narra aventuras juveniles, pero que entra de lleno al texto, con un lenguaje muy fresco, y que se desliza. Y que al final tiene uno que encontrarle el doble mensaje, porque lo trae. Ahora, fíjense, ayer que estuve viendo, casi todos los escritores que fueron premiados, salvo uno o dos, todos pasaron por la universidad. Esto no quiere decir que la universidad... ¿Tú estuviste? ¿Quién estuvo en CUNY? No, yo no. Un escritor. Bueno, algunos estudiaron en el extranjero, también creo que Mauricio tiene en Washington, ¿no? Así es. Pero todos tienen licenciaturas o maestrías. Ahora, yo me acuerdo que Juan José Arriola, que era mi maestro y amigo mío, yo le decía, tú eres la prueba de que no se necesita ir a la universidad para escribir tan perfectamente como tú. Se moría de la risa, le estudió hasta cuarto de primaria. El Rufo, a quien también conocí mucho, estudió nada más hasta bachillerato. Pero hoy día casi resulta imposible eso. O ser genios como ellos. Pero el talento también se cultiva. Entonces, bueno, ya tengo poca cosa que decirles, ya los había aturdido bastante, pero yo lo que sí puedo decir es que de los 36 cuentos son buenos. Son buenos y me dio mucho gusto porque pues no nos equivocamos tanto al elegirlos, ¿no? Ahora, a través de los cuentos se da uno más o menos idea de dónde viene. Este concurso tiene una convocatoria tan grande que vienen cuentos
Michoacán, cuentos de Toluca, cuentos, en fin, de Cuernavaca, prácticamente de la República entera. De Yucatán, por supuesto, muchos, de Veracruz, pero por ejemplo, en la temática a veces se revela el lugar de origen. Los muchachos de Sinaloa hablan muy bien del narco. Hay un cuento que me pareció sumamente interesante, porque en lugar de hablar de lo horribles que son los narcos, hablan desde el lado de los campesinos, de quienes cultivan la tierra y siembran marihuanas porque necesitan comer. ¿Te acuerdas de ese cuento? Muy buen cuento. Y El papá y el hijo, ¿no? Están ahí en esta parcela escondida ahí en medio de la sierra y ellos están defendiendo justo cuando ya toda la población y ya todo el mundo ya se fue, ellos siguen defendiendo su parcela que está allí sí, en medio de todo y en medio de nada, ¿no? ese es un muy buen cuento. Y hay otro que ahorita no recuerdo el título mucho, que es un partido de fútbol. Es muy fresco el cuento, en un pueblo. Entonces, no se ha definido el partido y se van a penaltis. Entonces el muchacho que va a tirar el penalti dice, fíjense, ese es lo que les digo del final y del doble sentido. Dice, no, seguramente voy a atinar, porque si no la segunda, si no aprieto y doy en el blanco, la segunda vez voy a tener que apretar un gatillo. También es de Sinaloa. Final excelente. Excelente, porque te pinta todo el drama también de la región, ¿no? Y bueno, no estoy aquí para contarles la trama de cada uno de los cuentos, porque no saldríamos de aquí ni en 5 horas, pero me da mucho gusto verlos, somos pocos pero bien seleccionados, como los textos de aquí, y pues que pasen una tarde muy bonita, una noche encantadora. Muchas gracias.